Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Eh, Vamos a hacer un resumen de todo esto. Bueno, principalmente darle la bienvenida de forma virtual a los que no han tenido oportunidad de ver estos videos. Al final les voy a pasar ahí un link de todos los videos que he realizado con los jóvenes de primera y segunda línea y de retención de talentos. Algunos de tercera línea también, para que tengan pues conocimiento de lo que se ha estado trabajando, ¿no? En estos días les planteaba que también es ofrecerles de alguna manera la atención, ofrecerles el que puedan trabajar con algunos aspectos que hemos estado trabajando y que pues, cada quien tiene que decidir si les es provechoso, ¿no? El trabajarlo de esta manera. No es la manera más óptima. Creo que para todos esto es algo diferente, algo a lo que nos hemos tenido que estar adaptando. Pero al final de cuentas creo que podemos trabajar el aspecto mental con la misma calidad, ¿no? A lo mejor no con la misma atención porque yo estaba acostumbrado a estar detrás del atleta, a preguntar de forma inmediata. Ahora estamos un poco más limitados en esa cuestión y tengo que confiar más en la sensación, el que recuerden las cosas tal cual. Bueno, nos lleva a realmente trabajar de otra manera y que creo que al final del proceso, a mediano o largo plazo, es algo que nos va a beneficiar muchísimo más porque el atleta tendrá que desarrollar la autonomía, ¿no? Que es al final lo que se busca en todos los procesos, ¿sí? Entonces, voy a hacer un resumen de todas las cosas que se han estado trabajando en estos 2 meses que hemos estado distantes. Si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere trabajar algo en específico, me pueden mandar un mensaje con todo gusto y puedo hacer recomendaciones o podemos hacer estrategias para que se mejoren esos aspectos, ¿no? Algo que quiero que quede muy claro es que yo siempre he mencionado yo no tengo la última palabra. Yo estoy abierto a escuchar diferentes opciones porque al final cada quien es diferente, entonces hay cositas que se tienen que adaptar a la personalidad o al estilo de cada uno. Entonces, es bueno cuestionar, es bueno preguntar y no quedarse con el es así, punto, y se acabó. Sí, hay que ir acomodando un par de cosas para que las cosas, pues, te beneficien, más que nada, porque al final es eso, ¿no? El que tanto te beneficia. No hay cosas, creo que malas o buenas, si lo quieren ver de esa manera, simplemente creo que son útiles, no lo son, ¿no? Perjudiciales, ¿no? Pero bueno, les paso aquí esto. Vamos a revisarnos en la primerita. Les comentaba que la importancia de la psicología del deporte realmente tiene que ver con adquirir ciertas destrezas o habilidades hasta el punto donde hay un dominio total, ¿no? La psicología del deporte viene trabajándose desde muchos años eh, de una forma pues ya más científica, ¿no? Medición de ciertos factores que benefician o afectan el rendimiento deportivo. Realmente no nos metemos, aunque es un tema importante, no nos metemos tanto a lo clínico, no nos metemos tanto a las patologías, ¿no? Nos metemos básicamente a el trabajar estrategias, desarrollar habilidades que van a beneficiar en el rendimiento óptimo de cada atleta. Yo me meto un poco más a la parte clínica, a lo mejor la parte familiar, ahí algunos a lo personal, porque creo que va de la mano, ¿no? Y creo que si logramos realmente impactar a nivel personal en muchos aspectos, beneficiaremos automáticamente a la parte deportiva, ¿no? Porque si se dan cuenta, pues lo mismo que somos en el deporte, seguramente somos en otras áreas de nuestra vida. Y es un reflejo de cómo venimos procesando cierto tipo de información a nivel mental, cerebral. ¿Okay?
Entonces, uno de los primeros temas que se habló es cómo manejar la adversidad, ¿no? Es un tema muy recurrente en los deportistas, pero consideraba que en este tipo de situación creo que es bueno saber cómo manejar este tipo de confinamiento o crisis a las que muchos pues, nos ha impactado, ¿no? O sea, por decisiones que realmente no podemos tomar nosotros el control, tenemos que buscar otras maneras, ¿no? Mantenernos fuertes. Entonces, la mayoría de los atletas realmente tienen muchas fortalezas. Usualmente eso es lo que muestran cuando logran estar en un rendimiento alto. Las personas que han logrado ser muy exitosas en el deporte confían más en sus habilidades, en sus fortalezas, que en esas deficiencias que pudieran tener. Entonces, estas personas que logran constantemente superar obstáculos tienen una mentalidad muy fuerte porque están orientados por el reto, están orientados hacia el desafío, que eso, que es un obstáculo, los pudiera poner a prueba. Entonces, no necesariamente tiene que ser el ser positivo, porque muchas veces el ser positivo tiene que ver con esa fantasía de, todo va a estar bien. Pero realmente a veces ser negativo y ver las cosas como son claramente nos puede ayudar a fortalecer o buscar maneras de cómo superar esa adversidad, esa parte negativa a la que al final nos vamos a tener que enfrentar, ¿no? Es bueno ver el lado negativo, ver el lado positivo como una fortaleza física, una fortaleza mental, una habilidad que yo tengo para poder superar este obstáculo, ¿sí? Entonces, siempre es bueno ver el yin y el yang, ¿no? Es ver las dos posturas para poder realmente manejar de la mejor manera la adversidad. No es entrar a una negación, es una realidad que estamos viviendo una crisis. Es verdad que pues, la vida ha cambiado, no que sea más difícil o más fácil, simplemente ha cambiado. Hemos cambiado nuestras rutinas, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas y a lo mejor tenemos que buscar otras maneras, ¿no? Y adaptarnos a ese tipo de cosas. Entonces, aceptar que esto es a lo que me voy a enfrentar, yo creo que es bien importante para poder lograr superarnos, ¿sí? Eso es uno de los aspectos. Voy a tratar de hacer realmente un resumen porque esto es un tema que he venido manejando ya de mucho tiempo. Soy muy insistente en este tipo de cosas y les vuelvo a repetir, si alguien quiere indagar más en estos temas, con toda la seguridad, por favor acérquense, manden un mensaje y les puedo apoyar en eso, ¿sí? La importancia de establecer o replantear objetivos y metas. Y era bien importante esto porque al final para nosotros cambió básicamente el año competitivo. Muchas cosas se tuvieron que pues, cancelar este año y entonces el trabajo previo que se había hecho pues fue como anulado, ¿no? Entonces, para nosotros poder realmente mantener una motivación, tenemos que replantearnos objetivos y metas. A corto plazo, obviamente, porque eso es algo muy inmediato, pero también el cómo vamos a impactar en el mediano plazo, ¿no? Al final, cuando hablamos de largo plazo, yo creo que es el recorrido, ¿no? O sea, cuando tú llegas bien a mediano plazo, lo más seguro es que a largo plazo logremos estar está mejor. Eh, es bueno tener metas establecidas para ayudar a tener un foco de atención óptima. No podríamos dirigirnos a ningún destino, simplemente tenemos que aprender a distinguir lo que es una meta de una expectativa y entender lo que una meta realmente tiene que ver con definir pasos a seguir para poder lograr eso que quisiera. Entonces, y la expectativa tiene que ver más con una ilusión, tiene que ver algo con el no querer involucrarme demasiado, ¿sí? En la meta sí, lo establezco y realmente planifico en el cómo voy a llegar a esto.
¿ok? Entonces, replantear objetivos y nuestras metas en este tiempo para mí era súper importante porque tenemos que mantenernos motivados. O sea, esto no nos va a durar toda la vida y tenemos que aceptar que esto que les decía, ¿no? Que es una situación difícil, pero al final de cuentas tenemos que levantarnos con la misma ilusión de poder que esto en algún momento acabe y nosotros poder seguir con nuestros proyectos, ¿sí? Y creo que es uno de los temas que hablé recurrentemente, es que al final de cuentas somos nuestro propio proyecto de vida, ¿no? Lo que tú hayas establecido en tu vida se vuelve tu proyecto. Tú eres tu proyecto. El estar bien, el buscar bienestar es importante. Los horarios y las rutinas, ahí creo que esto es algo más que obvio, ¿no? A todos nos cambió las rutinas y los horarios que teníamos. Yo en lo particular paso mucho más tiempo frente a la computadora, muy poco contacto con los demás, ¿no? Aparte porque pues acá no tengo con quién convivir tanto. Y pues en esa mis rutinas cambiaron totalmente, ¿no? O sea, estar frente a una computadora y no tener contacto físico, no tener pues esa relación con una persona ahí estando, el poder a lo mejor estrechar la mano o abrazarlo cuando nos saludamos, pues es algo que actualmente no tenemos la mayoría, ¿no? Entonces, creo que es bien importante definir esas rutinas y esos horarios de cosas que vamos a hacer en nuestro día. Vuelvo a repetir, la palabra aquí tiene que ver con la motivación. Ahorita vamos a tocar bien ese tema. Hay dos tipos de motivación, ¿no? Y tanto la parte interna, que es algo que nos empuja a buscar la satisfacción, el estar realmente sintiendo esto internamente, pues nos da la sensación de logro. También tenemos que entender que esto perdura por más tiempo y es más confiable el poder estar motivados desde dentro en el poder hacer algo, ¿no? Y eso obviamente nos da esto que les decía, ¿no? El horario que nosotros mismos definimos y las rutinas. Es verdad que no siempre vamos a estar motivados, ¿sí? Pero tenemos que aprender a ser disciplinados en este tipo de cosas, ¿no? Porque al final creo que el impacto a nivel cerebral es mejor en el esforzarnos en algo y lograr superarlo, en el simplemente darnos por vencidos desde mucho antes, ¿no? Sin haberlo intentado, ¿no? Creo que es un muy mal mensaje para el cerebro hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la otra tiene que ver con la externa, que son cosas que nos jalan hacia objetos, una medalla, un reconocimiento, dinero, o sea, prácticamente cosas que no están en el control de uno, cosas que están fuera de uno. Y en al final, cuando uno lo obtiene, pues terminas generando una satisfacción interna, ¿no? Pero en el proceso se viven distintas, porque cuando uno está motivado desde interno por lograr algo, realmente uno genera una mayor energía hacia eso. Cuando uno está motivado de algo externo, pues tendrás muchas personas que van a estar buscando eso, ¿no? Y es verdad que es ahí donde tenemos que refocalizar nuestra atención, ¿no? Enfocar de una manera correcta, porque al final en una competencia todo el mundo va con la intención de querer ganar o hacer lo mejor posible. Entonces es confiar en lo interno, siempre, ¿ok? En esto de la motivación, como lo mencionamos ahorita, este es un factor muy importante para el ego y para el dominio de las tareas, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de personas aquí, que hay personas que les gustan ser alimentadas en su ego y personas que realmente les gusta dominar tareas y eso les genera pues esta sensación de tener todo bajo control, ¿no? Y no es mejor una ni otra. Solo creo que es más estable una que otra. Y ahí es donde llegar al rendimiento
llegar a tus máximas posibilidades será más fácil cuando tienes un dominio de las tareas, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo y para los que les gusta el fútbol hay un caso muy evidente, ¿no? Les gusta, como, bueno, en el fútbol tienes un atleta como Cristiano Ronaldo, que es un superatleta y es una persona que tiene un ego muy alto, ¿no? Y puede rendir al máximo. Pero luego tienes otros atletas que realmente no buscan realmente tener mucho dinero. Hay un jugador, por ejemplo, Iniesta, que él mencionaba que él no jugaba por el dinero, no jugaba por los trofeos o los títulos personales, sino jugaba simplemente porque le generaba felicidad, ¿no? Hacer lo que le gustaba, ¿no? En el caso del boxeo tienes a un boxeador como Mayweather, que él se la pasa presumiendo el dinero que tiene, y tienes a otros que realmente dicen yo me subo al ring y es una sensación que disfruto bastante, ¿no? La sensación de nerviosismo, de estrés que se siente arriba eh, del ring es algo que nunca me gustaría tener, ¿no? Mike Tyson, ¿no? Que acaba de regresar, eres una de las personas que habla mucho de esta sensación de querer subirse y tener esta adrenalina de simplemente pegar a lo que, ¿no? Bueno, entonces actualmente pues obviamente no vamos a tener estas mediciones competitivas que nos mantienen con una motivación hacia un fin que buscamos, pero creo que es una oportunidad que se nos está permitiendo generar mucha sensibilidad y dominio sobre lo interno y la percepción de la parte objetiva, ¿no? Que es cómo se siente esto. Entonces, estamos siendo mucho más objetivos en el tener esta percepción, vaya, mucho más fina, en el cómo se siente el movimiento, en el cómo es el ritmo de trabajo, ¿sí? Y eso nos va a beneficiar muchísimo en esto que les decía, en la autonomía, ¿no? Porque entre más dominio tenemos sobre algo, pues obviamente más automático y más fácil será reproducir eso, ¿no? Pues para poder realmente estar motivados, pues va de la mano de muchas cosas, ¿no? Pero principalmente tenemos que tener un compromiso sobre eso que buscamos y aquí regresamos a replantear objetivos y el otro es ser muy disciplinado en estos aspectos, ¿no? Ahora, un tema del que yo hablo constantemente y creo que es uno de los temas que para mí es el más importante dentro de todo este trabajo que hacemos es el control del pensamiento, ¿no? La mayoría de las personas ni siquiera tenemos una claridad en qué tantas cosas pensamos en un día entero, ¿no? Podemos divagar, ir de una idea a otra, vemos algo y ya cambia nuestro pensamiento. Entonces, cuando estamos compitiendo, cuando estamos entrenando, siempre tenemos que buscar una dirección de nuestro pensamiento. Es qué quiero estar procesando en ese momento que me va a ayudar a tener una mayor claridad o una mayor control sobre ese aspecto, ¿no? El pensamiento tiene que ver mucho con cosas que tú metes a tu cabeza o cosas que te han enseñado que tienes que pensar o procesar y eso se repite, ¿no? Entonces, el pensamiento realmente tiene un impacto muy fuerte en la actitud, en la energía, en la disposición, en muchas cosas, ¿no? Porque cuando nosotros estamos deseosos de realizar una actividad cualquiera, el pensamiento tiende a ser un poco más automático y más positivo, ¿no? Entonces generamos sensaciones de deseo por el realizar este tipo de cosas. Pero cuando no queremos hacer esto, pues naturalmente sale la parte negativa, ¿no? Y le encontramos peros, no realmente no estamos como con ese deseo de querer hacer las cosas, ¿no? Entonces el pensamiento o el diálogo incluso es muy repetitivo hacia la parte negativa, ¿no? ¿Y por qué no valdría la pena? Entonces desde el pensamiento nosotros podemos impactar mucho en la confianza. El pensamiento tiene que ver con la comunicación que nosotros tenemos incluso con nosotros mismos cuando vamos a enfrentar a cierto tipo de cosas, las cosas que yo me digo que voy a ser capaz de poder superar o cosas que voy a ser
incapaz de poder superar, ¿sí? Viene de ahí en el control del pensamiento, pues son creencias racionales o irracionales, ¿no? O sea, los mismos miedos que tenemos, podrán haber algunos que pueden ser irracionales, pero al final de cuentas me queda un pensamiento que me lleva a paralizarme, a frenarme en intentar hacer este tipo de, o atreverme a hacer esto, ¿no? Bueno, y para explicarlo un poquito mejor hay, hay escenarios que es en el punto A. En el punto A nosotros tenemos un escenario que activó, desencadenó una forma de pensar, una creencia que tiene que ver con el cómo nos hablamos, el qué nos decimos, el pensamiento más automático, que es en esta parte, y después pasamos a una consecuencia, ¿no? La consecuencia tiene que ver con generamos emociones, conductas y generamos cambios fisiológicos. Usualmente nosotros siempre queremos cambiar el resultado, ¿no? En el deporte, si te va mal, si tiras mal, estás buscando tirar menos mal, ¿no? O tirar bien, ¿sí? Pero nunca nos centramos en realmente cambiar nuestra forma de percibir todo eso que nos estamos diciendo, ¿no? Y concentrarnos realmente en, regreso al tema de las fortalezas. Aquí es bien importante que en esta técnica que se llama el ABC, realmente no se centre en intentar cambiar el resultado, sino se centre en intentar controlar principalmente el punto B, ¿no? Que es el cómo me hablo, el cómo me percibo, el cómo pienso, ¿sí? Y por lo tanto va a haber un, un cambio en la parte, en las consecuencias, ¿no? Emocionalmente podemos ser más estables, ¿no? Y la conducta puede recuperarse a lo que estamos habituados, ¿sí? Entonces, céntrense mucho en pensamientos y en qué piensan en cada situación, cuáles son las creencias que han tomado de cierta manera un control sobre ciertas cosas y que les llevan a predisponerse a que esto no puede salir bien o que puede salir de la mejor manera, ¿sí? El siguiente, y esto es de los temas que más trabajo, la parte del control del pensamiento, es el trabajo de visualización. Esta imagen que está ahí es un piloto de la Fórmula 1. Y algo que yo he explicado bastante es que estos pilotos memorizan básicamente toda la pista. Todo el recorrido que van a hacer lo tienen que memorizar porque son altas velocidades a las que pues compiten ellos y realmente no van a tener una velocidad de reacción tan alta. Entonces tienen que visualizarse mucho en diferentes escenarios para ayudar y programar a su cerebro a que trabaje de una forma mucho más automática, ¿sí? Entonces se visualizan en diferentes situaciones, circunstancias. Incluso a él, en esta imagen, le hacen una apuesta sobre si podía hacer una vuelta imaginaria en la misma velocidad que podía hacerlo ya arriba de su coche o su automóvil. Entonces, es bien curioso cómo cuando él está con sus ojos cerrados y lo comparan con la vuelta real, sus vueltas, sus giros, el cambio de velocidades, algunos otros cositas que tienen que hacer ahí en el volante, es muy exacto. Logró realmente dominar ese aspecto que lo llevó a generar incluso una mayor concentración y una mayor confianza en el poder ejecutarlo de esa manera. Pues para mí el trabajo de visualización es uno de los más importantes porque si logramos realmente dominar aspectos del pensamiento, cuando te centres en visualización realmente vas a impactar mucho más en lo que el cerebro necesita, ¿no? Llenarse, nutrirse de cosas que al final de cuentas nos generan una explosión positiva, ¿no? Mayores conexiones a nivel cerebral en nuestras neuronas, que todo funciona pues, como un equipo, ¿no?
Entonces, la visualización es tan sencilla como sentarte en un momento y imaginar qué quisieras que pasara en tu competencia y mantenerlo algo muy real, ¿no? O sea, eres capaz de tirar cierta cantidad, centrarte en eso y hasta un poco más, ¿no? Tirar un poco más o imaginarte en cosas que tengan que ver con tareas específicas, ¿no? Mantengo un buen ritmo, me mantengo estable emocionalmente, me mantengo calmado, eh, técnicamente hago muy bien estos movimientos. Entonces empezamos realmente a reprogramar a nuestro cerebro en cosas que siempre ha visto siempre me sale mal, siempre fallo en esto, los siempre es esos malditos que lo único que hacen es generar desconfianza. ¿Sí? Entonces, visualización es otro tema importante que les recomiendo que empiecen a hacer una práctica en eso. Y vaya, después pasamos a nuestros estilos de atención. Creo que la mayoría ubica la atención como algo externo e interno, ¿no? Lo externo obviamente tiene que ver con el afuera de ti, lo interno con pues, cómo se siente tu respiración, cómo se siente tu ritmo cardíaco. Pero aquí hay algo un poquito más explicado, un poquito más a fondo, que también se centra en aspectos anchos y estrechos, ¿ok? Mi propuesta para los arqueros era que nosotros necesitamos definir en cada uno de los cuadrantes estos, definir realmente a qué voy a poner atención, porque eso va a ayudar a que realmente tu dirección en tu atención sea mucho más definida y sea más sencillo el poder recuperar tu atención cuando algo no sale tan bien como tú quisieras, ¿no? En lo externo ancho es evaluar este entorno, es a lo mejor ver el ambiente, hacer a la banderilla, estar atento al sonido de la chicharra para poder entrar o para ya poder tirar, ¿sí? Intentamos que la atención no tiene que ver solamente con lo visual, sino tiene que ver con todos los demás sentidos, ¿no? Con el auditivo, con el olfato, ¿sí? Y en esto, pues vuelvo a repetir, lo externo ancho es, tengo que definir a qué cosas voy a prestar atención de lo externo y que tiene que ver con lo magno, que es amplio, ¿sí? Y entre más definido está esto, podemos generar justamente eso, una rutina que me ayude a siempre ver este tipo de cosas, siempre buscar este tipo de cosas. Procuren buscar cosas que sean muy estables, que siempre vayan a estar ahí, ¿sí? Una bandera, por ejemplo, una placa, y siempre van a estar ahí. Y luego vamos reduciendo, ¿no? En la otra, que tiene que ver, ya cuando pasamos a la segunda, tiene que ver con la ancha interna. La ancha interna tiene que ver con el revisar internamente cómo me siento, es físicamente revisar desde mi cabeza hasta la punta de los pies, es cómo me paro, cómo acomodo mis hombros, ¿sí? Y eso nos lleva a la siguiente, que es prepararnos para la acción. Entonces ahí es donde yo me centro en algo más específico, tiene que ver con a lo mejor cómo coloco mis dedos, cómo coloco mi brazo, cómo se siente la postura, etcétera. Cosas que ustedes realmente puedan definir a su propio estilo, ¿no? Y por último vamos a la estrecha externa, ¿no? Que tiene que ver, me centro básicamente en un punto fijo y no me dejo otra cosa más ahí. Algo externo quizá tiene que ver con el ver el espacio entre luz del pin, del scope hacia la placa, y eso me lleva a liberar pensamientos. Simplemente estoy pues no juzgando, sino simplemente observando este tipo de cosas. Cuanto más realizamos este tipo de rutinas, pues volvemos a esto, ¿no? Mayor dominio, y ante mayor dominio, pues más automático va a salir. ¿Okay? El control de la activación es otro tema
bien importante porque al final una de las cosas que la mayoría de los atletas logran percibir es si hay motivación, perdón, si hay nerviosismo o si hay seguridad, ¿no? Y una forma de poder identificar que hay nerviosismo es conocer cuánto ha aumentado la energía mental o la energía física, ¿sí? Y uno de esos lo medimos mediante el ritmo cardíaco en un tiempo base, un momento de calma y en una situación de una actividad donde hay un aumento de presión. Y la mayoría aumenta en su ritmo cardíaco simplemente por una cuestión mental, porque el tiro con arco, si es cierto, no te requiere tanto esfuerzo físico. No vas a correr como un velocista para saber si estás llegando a tu esfuerzo máximo. En el tiro con arco, aumentar 20 pulsaciones por minuto, no estoy exagerando, o sea, aumentar 10 pulsaciones por minuto significa la diferencia entre la calma y el nerviosismo, ¿sí? Entonces es bien importante los que tienen un reloj, un Polar, un Garmin, ¿sí? Y que ustedes puedan lograr medir en situaciones de calma y situaciones competitivas, ¿no? Y de ahí entonces realizamos prácticas de respiración que nos ayudarían a regular la energía mental y la física. La física con la respiración vas a ayudar, pero la energía mental o la activación mental pues va de la mano con los temas que habíamos visto hace un momento, ¿no? Que tiene que ver con el control del pensamiento. Y es bien importante esa parte porque la mayoría del aumento de energía mental tiene que ver justamente con el pensamiento. Entre más detectado y mejor redireccionado nuestro pensamiento, mayor estabilidad va a haber en ese control de la activación, ¿sí? Y el último tema, que es el tema en donde vamos en este momento, tiene que ver con buscar el balance en diferentes emociones, en diferentes cambios fisiológicos. Tiene que ver con la meditación. Y el trabajo de meditación tiene que ver con ya el resumen del trabajo de pensamiento, de la visualización y de la activación, ¿sí? Porque realmente el trabajo de meditación lo que hace es prestar atención a ciertos aspectos y ser autosugestivos en el que aquí quiero prestar atención que me genera un bienestar inmediato. Entonces, los que tienen experiencia trabajando en temas de meditación, eh, pues háganlo cotidianamente. Los que no, realmente yo creo que algunos hemos aprendido simplemente en el camino, ¿no? Yo aprendí a meditar con videos de YouTube y después fui indagando un poquito más en otras cositas y que me han beneficiado bastante a girar a veces mi cabeza, ¿no? Estar en silencio porque es bien importante, ¿no? La cabeza realmente, como decíamos, ¿no? Va a divagar de acuerdo a lo que está sucediendo en tu entorno. Y en el rendimiento deportivo, tienes que estar menos al pendiente del entorno y más al pendiente de tu bienestar, de tu seguridad. Entonces, el trabajo de meditación nos va a ayudar bastante a reducir incluso los niveles de estrés, a tener un balance en ese nivel de estrés que estamos generando y la carga que percibo y la resistencia que tiene mi cuerpo, mi mente, no tiene que la carga no tiene que superar esa resistencia que tengo, pero tampoco tengo que llegar al límite, siempre tengo que lograr regularme para mantener ese equilibrio. Está comprobado, jóvenes, que realmente el trabajo de meditación tiene un impacto a nivel cerebral, ayuda realmente a que se reduzcan muchas sustancias que producimos a nivel cerebral, una hormona que es el cortisol, que es el que nos activa ante una amenaza. Y todo esto es una cuestión mental porque nosotros no vivimos en la selva para sentir amenazas constantemente y producir adrenalina y cortisol, ¿no? Entonces necesitamos realmente
buscar generar más tranquilidad, más bienestar, para no generar cosas que no necesita nuestro cuerpo en ese momento, ¿sí? Y pues vaya, eso es todo por hoy. Los siguientes temas vamos a pues ya ir a la par. El que guste, con todo gusto puede preguntar. Tengo un canal en YouTube donde he subido todos los videos, donde todos estos temas que hemos visto se han profundizado, y creo la parte más importante para mí es pregunten porque es verdad, yo no tengo la última palabra, no tendré todas las respuestas, pero a veces que me han cuestionado cierto tipo de cosas, me ayuda a entenderlo diferente, y a lo mejor investigamos y es como se encuentra algo, ¿no? Hay cosas muy bases, y que es en esas cosas básicas nos hemos estado centrando ahorita, ¿no? El trabajo, por ejemplo, de los Marines en Estados Unidos son 3 aspectos nada más. Es el control del pensamiento, el control de la activación y la visualización, ¿sí? Entonces, creo que es bien importante que nos centremos en esas 3 cosas, y de ahí partimos en otras cosas que nos van a beneficiar. Bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias por su atención. Les mando un fuerte abrazo y espero que tengan un excelente día e inicio de semana. Hasta luego.